Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Buenas tardes, distinguidas estudiantes y distinguidos estudiantes de la Maestría de Auditoría Integral. Mi nombre es José María Saldumbide, soy doctor en auditoría, justamente obtuve mi título en la Universidad Técnica Particular de Loja. El módulo que nos corresponde estudiar a nosotros es el número 3, relacionado con la auditoría financiera 2. Y vamos a topar concretamente el tema de la evaluación de control interno. ¿Cuáles son las unidades que vamos a ver en este momento? La unidad 1 tiene que ver con el establecimiento del objetivo de la auditoría financiera. La unidad 2 tiene que ver con la evaluación de riesgos. La unidad 3 habla de los conceptos relacionados con el control interno. La unidad 4 tiene que ver con la relación de la evaluación de control interno y los programas de auditoría. Acto seguido vamos a pasar a visualizar unas láminas que he preparado en función de la guía didáctica que fue entregada a ustedes en su debido momento. En relación a la unidad 1, establecimiento de objetivos de la auditoría financiera, es importante hablar del objetivo justamente de la auditoría financiera. Es sabido que cuando hacemos una auditoría financiera, la intención es expresar una opinión justamente sobre los saldos que contienen los estados financieros en todos aquellos aspectos importantes y siempre de acuerdo a un marco de referencia. Para el caso del Ecuador, este marco de referencia son las normas ecuatorianas de contabilidad y la expresión que el auditor hace, la opinión que hace sobre los informes financieros se denomina dictamen. Si bien este dictamen expresa la razonabilidad o no de los saldos que se presentan en los estados financieros, y eso por ende puede aumentar la credibilidad en estos informes, pues los usuarios de los estados financieros no por ello pueden asumir que esta opinión es totalmente segura en cuanto a la viabilidad de la empresa. No estamos dando con esto una especie de certificado de buena conducta. Simplemente lo que estamos diciendo es que los saldos que se presentan en los estados financieros son razonables y están registrados, resumidos, de conformidad con unas normas y principios que para nuestro caso son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Otro punto importante relacionado con el objetivo de la auditoría financiera y con las afirmaciones es justamente definir qué son estas. Son aseveraciones, declaraciones hechas por la gerencia de una organización que están explícitamente informadas en los estados financieros. Las afirmaciones se refieren a los activos, pasivos, ingresos y gastos. Todo aquello que significa un hecho económico, desde su origen hasta cuando está resumido y presentado como saldo, eso significa una afirmación. ¿Cuáles son las afirmaciones sobre las cuales se debe pronunciar el auditor y sobre las cuales hace pruebas para determinar su razonabilidad? Son la veracidad, la integridad, la evaluación y exposición. Hablemos de la veracidad. Esta tiene que ver con la existencia u ocurrencia de un hecho económico. Para cuando nosotros nos referimos a las cuentas de activo, pasivos o patrimonio, estamos diciendo que todos los hechos económicos que finalmente quedan presentados en los estados financieros
como un saldo realmente existieron y que toda aquella transacción que se hizo estuvo registrada en su momento oportuno. La integridad significa que todos aquellos hechos económicos que realmente ocurrieron en la organización fueron incluidos y presentados en los estados financieros. Integridad significa que todo aquello sobre lo que tenemos derecho constituye un activo y todo aquello que es una obligación para con terceros constituye un pasivo. Todos estos hechos económicos, en tanto en cuanto estén totalmente registrados y resumidos en los estados financieros, evidencian el cumplimiento de la afirmación de integridad. Respecto de la evaluación y exposición, esta significa que los activos, pasivos y patrimonio están presentados, calculados, determinados con valores reales, aquellos que provienen de la documentación de soporte que evidencia la generación de un hecho económico y que estos hechos económicos han sido valorados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La exposición significa que todas las cuentas que se presentan en los estados financieros están debidamente clasificadas e igualmente presentadas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos hechos económicos resumidos y presentados en los estados financieros respecto de la afirmación de evaluación y exposición significa que han tenido una condición de revelación material, es decir, son significativos para la organización. Resumiendo, respecto de las afirmaciones, podríamos decir que toda cifra presentada en los estados financieros es responsabilidad de la gerencia. Con ella la gerencia, la autoridad nos está asegurando que ese valor que consta en el saldo o representa un derecho o una obligación es realmente un ingreso percibido o un costo o un gasto generado o realizado por efecto de la gestión de producción o comercialización. Es decir, en general las organizaciones se dedican a la producción de bienes, a la prestación de servicios y estos son comercializados, de tal forma que producto de esa gestión que genera hechos económicos y estos se encuentran debidamente registrados, resumidos y presentados, pues finalmente las cifras que constan en los estados financieros, que son responsabilidad de la gerencia, constituyen las afirmaciones a las que hemos hecho referencia. Ahora bien, ¿qué relación tienen las afirmaciones con la evaluación de control interno? Estamos diciendo que la afirmación es responsabilidad de la empresa y a nosotros los auditores lo que nos corresponde es reunir una serie de datos, de documentos, de información que evidencian que las cifras que constan en los estados financieros son reales, que están debidamente presentadas, clasificadas y resumidas. Repito, la responsabilidad sobre la información financiera es de la gerencia. La nuestra es obtener evidencia de que esas cifras están debidamente presentadas, clasificadas y resumidas. Hay que tomar en cuenta que para presentar finalmente los balances, las organizaciones a través de sus autoridades gestionan una serie de recursos, utilizan personal, tienen sus sistemas de información contable, estos a su vez están soportados en tecnología y también cuentan con determinada infraestructura. Esta es de carácter físico, administrativo y financiero. ¿Cómo se relaciona con estos hechos con el control interno? Pues porque el control interno es responsabilidad de la máxima autoridad o representante de una empresa. Es esta autoridad la que tiene que implantar controles para que todos los procesos relacionados con el uso de recursos, con la generación de recursos, con la infraestructura empresarial,
pues aseguren que estos finalmente generen unas cifras que en los estados financieros pueden ser consideradas como razonables. Es precisamente a los controles implantados por la gerencia que el auditor tiene que hacer determinadas pruebas. Primero debería verificar que los controles existen y una vez probados los controles en cuanto a su existencia, pues hay que hacer determinadas pruebas para ver si cumplen eficazmente su razón de ser. Entonces, el auditor verifica que existan controles y, una vez cerciorado de ello, efectúa pruebas denominadas de cumplimiento, justamente para probar la eficacia de los controles instaurados. En cuanto a la segunda unidad, vamos a hablar ahora de los riesgos en auditoría. En todos los aspectos de nuestra vida existen riesgos. Más aún en la posibilidad de que aquel pronunciamiento que puede hacer el auditor respecto de los saldos en los estados financieros, pues no sea exactamente como se pronuncia. Es decir, que pudieran haber errores, irregularidades, de ser el caso, que la auditoría no las pueda determinar. Entonces, encontramos una relación entre el nivel de riesgo y las afirmaciones que constan en los estados financieros. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos obtener evidencia sobre las cifras que constan en los estados financieros. Entonces, el riesgo debe evaluarse a nivel de afirmación. Hay dos posibilidades de que existan riesgos en la auditoría respecto de estos saldos. Primero, que exista un error material en la cuenta, y segundo, que como auditores no detectemos ese error. En ese sentido, el riesgo de la auditoría se podría dividir en dos elementos, considerando la posibilidad de que existan errores, irregularidades de carácter significativo que no puedan ser detectados por el auditor. Esto tiene que ver con el riesgo de auditoría. Entonces veamos cómo se clasifica. El riesgo de auditoría tiene dos componentes, el uno denominado riesgo inherente y el otro denominado riesgo de control. Respecto del riesgo inherente, diremos que es la posibilidad de que exista un error, una irregularidad en las afirmaciones o en el proceso que generó esas afirmaciones, pero antes de evaluar el control interno de nuestro cliente. Existen factores que hacen que el riesgo inherente suba o baje. Y estos, en primer lugar, tienen que ver con la naturaleza de la organización gerenciada por nuestro cliente, las características propias de su negocio, el posicionamiento de su industria. Eso nos permite evaluar el riesgo inherente a nivel global. Y por otra parte, el riesgo inherente también se puede probar a nivel de cada cuenta particular. Es decir, nosotros, antes de probar los controles, evaluamos la posibilidad de que exista un riesgo propio de la industria, del negocio o de la cuenta a la que estamos haciendo referencia. Por eso se dice que el riesgo inherente, en función de las características del negocio, lo afectan como un todo. ¿Qué significa esto? No es lo mismo evaluar, por ejemplo, una institución educativa que tiene un presupuesto reducido, que evaluar el control interno a nivel de una organización que maneja cientos de millones de dólares. Eso tiene que ver con las características propias del negocio o de la industria. Pero no quiere decir que existe necesariamente más riesgo en la empresa cuya materialidad es mayor que aquella empresa cuyos recursos son potencialmente escasos. En una u otra, dependiendo del tipo de negocio, podemos evaluar el riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo de control?
Este riesgo existe en tanto en cuanto el control interno implementado por la misma organización a través de su gerencia, pues no haya permitido, o no haya evitado, que se detecten errores materiales en forma oportuna. Puede ser entonces que existan controles instituidos, pero estos no son detectados por el propio sistema de control interno del cliente. Entonces, el riesgo inherente se basa en probar la efectividad de los controles instituidos por la organización. ¿Cómo evaluamos nosotros el riesgo de control? Pues primero detectamos aquellos controles que están instituidos en las organizaciones, en las empresas, y hacemos pruebas relacionadas con la confiabilidad de estos controles que finalmente permiten la presentación de los informes financieros. Recapitulando, el riesgo de auditoría se compone del riesgo inherente y del riesgo de control. El primero es la posibilidad de que existan errores materiales antes de probar los controles del cliente, y el segundo se refiere a la posibilidad de que existan errores materiales que el propio control interno del cliente no permita que sean detectados. El otro elemento de riesgo que habíamos hablado desde el principio tiene que ver con el riesgo de detección. Este ya no tiene que ver con la organización, sino que tiene que ver con el propio enfoque, con la propia capacidad, con los propios procedimientos de auditoría que nosotros realizamos. Significa que pueden existir errores materiales que nuestros procedimientos de auditoría no logren detectar. Es decir, los procedimientos que nosotros hemos hecho sobre determinadas muestras, la capacidad que tengamos nosotros para probar inclusive los controles instituidos por la propia empresa, pues no puedan revelar la existencia de errores e irregularidades. Eso significaría que o los procedimientos no son los adecuados o que no han sido suficientemente profundos. Para poder disminuir o limitar el riesgo de detección, es responsabilidad del equipo de auditoría o del auditor encargado tomar determinadas decisiones que permitirían reducir, como digo, el nivel de riesgo de detección. ¿Cómo se puede hacer? A nivel de riesgo inherente, se podría, por ejemplo, implementar un equipo de auditoría en donde, de acuerdo a los componentes que se van a analizar, existan, por ejemplo, personas con mayor experticia, con mayor especialización. Y a nivel de riesgo de control, la posibilidad de que el riesgo de detección disminuya se sustentaría en el incremento de las muestras sobre las cuales se realizan pruebas. Entonces, decimos que se limita el riesgo de detección a través del incremento de pruebas o de la calidad de pruebas. Si estamos probando controles, estamos realizando pruebas de cumplimiento a estos controles. Pero si nosotros queremos disminuir el riesgo de detección, tendríamos que enfocarnos en otro tipo de pruebas que nos permitan satisfacernos a nosotros mismos de la razonabilidad del saldo. Estas pruebas, como también las vamos a identificar más adelante, se denominan pruebas sustantivas. ¿Qué relación existe entre el riesgo y la evaluación de control interno? Existe una relación directa porque cada saldo, cada cuenta, está relacionada con un sistema, con un proceso, con un ciclo, con un flujo de transacciones y con una serie de controles que se han instituido en las organizaciones precisamente para que las afirmaciones sean razonables. Entonces es ahí donde nosotros, y en relación a los procesos, a los sistemas, a los ciclos, realizamos pruebas identificando lo que se denominan los factores de riesgo.
Estos factores de riesgo nos permitirán incrementar o disminuir el nivel de confianza a nivel de control interno de la empresa. Por lo tanto, los factores de riesgo, estos elementos, estas características identificables en la estructura de la organización, en sus sistemas, en sus procesos, influyen directamente en la apreciación del riesgo inherente y de control, por ende en el riesgo de auditoría. Cuando uno se enfrenta a la posibilidad de evaluar un proceso, por ejemplo, de compras, que está sometido a elementos de autorización, de contabilización, de cuantificación, de valoración, registro y más, pues estos elementos vienen a constituir los factores de riesgo cuyo cumplimiento o incumplimiento puede generar un mayor o menor nivel de confianza a nivel de control interno. Cuando nosotros hacemos las pruebas, tenemos que identificar determinados controles que nos permiten ser más eficientes en nuestro proceso de auditoría. Estos controles tienen una especie de jerarquía superior sobre la generalidad de controles instituidos por la empresa y se denominan controles clave. Podríamos decir, por ejemplo, que una constatación física es un control interno fuerte. Es clave este control, porque a través de pruebas realizadas a la constatación física, que es un control instituido por la organización, a través de pruebas realizadas en los procedimientos de constatación física, nosotros podríamos llegar sin duda a determinar si es que el saldo de una cuenta de inventarios o de determinados activos son razonables. Ese es un control clave. Claro que existen controles de documentos, controles de actas de entrega-recepción, pero sin duda las pruebas sobre la constatación física, sobre la conciliación bancaria, por ejemplo la conciliación y antigüedad de saldos, son controles fuertes que permiten al auditor, una vez probados, establecer por sí y comprobar por sí mismo la razonabilidad de los saldos. Por eso se denominan controles clave. En la medida en la que nosotros probamos estos controles clave y vemos que son confiables, entonces nos conduce a determinar una mayor efectividad y eficiencia. Nos permite descartar determinados procedimientos de auditoría a través de pruebas de controles que podrían resultar ineficaces. Con los ejemplos que cité, con las pruebas realizadas sobre estos controles fuertes, nosotros podríamos probar la veracidad, la integridad y la evaluación del saldo de las diferentes cuentas que estaríamos auditando. ¿Qué son las pruebas a los controles instituidos? Existen tres clases de pruebas. Las primeras son las pruebas de cumplimiento, o denominadas también pruebas de controles. Estas miden la efectividad de un control, pero no necesariamente sustentan el saldo de una cuenta. En las pruebas de cumplimiento, por ejemplo, están los procesos de aprobación, de registro, de contabilización. Por otra parte, las pruebas sustantivas ya son procedimientos diseñados para sustentar la razonabilidad de los saldos que se presentan en las cuentas de los estados financieros. Estos le permiten al auditor por sí mismo comprobar, conciliar, constatar, es decir, se cerciora por sí mismo de que los saldos que constan en los estados financieros presentan razonabilidad. Y existen otras pruebas denominadas de doble propósito, que están diseñadas tanto para probar el control como para sustentar los montos en cifras monetarias de una cuenta. Estos tienen que ver con elementos, por ejemplo, analíticos, cuando hacemos comparaciones horizontales, verticales en los estados financieros, cuando hacemos pruebas sobre determinados requisitos que deben ser cumplidos en los hechos económicos y además nosotros mismos calculamos para determinar que estén debidamente evaluados
los hechos que finalmente se han presentado en los estados financieros. Todas las pruebas que el auditor hace con relación a la evaluación de control interno, que en principio, como se refieren al control interno instituido por la organización, serían de cumplimiento, lo que van a permitirle al auditor es establecer lo que se denomina el nivel de confianza y riesgo. Este es un valor relativo, porcentual, que nos indica el grado de cumplimiento de los controles internos diseñados a nivel general para cada componente, o para un sistema, para un rubro, o para una cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que los componentes pueden ser medidos en términos unitarios o pueden ser también evaluados a nivel de grupal. Una cuenta es un componente, pero un rubro también es un componente. Un sistema también puede ser un componente. Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas sobre estos elementos, lo que determinamos es el nivel de confianza en los controles que la empresa ha instituido. El nivel de confianza tiene un símbolo que es NC y se calcula con el cumplimiento total sobre la ponderación total. CT es la cantidad de pruebas positivas que hemos obtenido en nuestra evaluación y la ponderación total es el número de elementos a los cuales hemos realizado pruebas de cumplimiento. A continuación vamos a presentar un cuadro en donde se resume el significado y las características del nivel de confianza. Entonces, decimos, el nivel de confianza es la calificación total dividida para la ponderación total. La calificación total, o el CT, es la suma de respuestas positivas resultantes de la aplicación de la matriz de pruebas y cuestionarios de control interno. Esto significa que cada vez que nosotros hacemos una prueba sobre determinado factor o sobre determinado elemento y hemos encontrado que éste se cumple, lo vamos a calificar positivamente. Y la suma de todos estos elementos positivos nos van a dar el acumulado o la calificación total. En cambio, la ponderación total es el número de elementos probados. ¿Cómo obtenemos la ponderación total? Porque uno puede hacer un total de pruebas, de preguntas, ¿no es cierto? Y también puede hacer estas pruebas a un número determinado de fuentes de información. Si yo estoy haciendo una entrevista, diría que el número total de preguntas que yo he efectuado por el número total de personas a las que he entrevistado me va a dar la ponderación total. Y si estoy evaluando expedientes, comprobantes, hechos económicos revelados en documentos, diría que el total de pruebas realizadas en esos expedientes o en esos documentos, por el número de documentos a los que he hecho precisamente las pruebas, me daría la ponderación total. De ahí la fórmula, pues que ponderación total es igual al total de preguntas por el total de fuentes de información. Una vez que nosotros hemos efectuado estas pruebas, las hemos calificado, las hemos valorado y hemos encontrado la ponderación en las matrices que más adelante vamos a ver, lo que conceptualmente se obtiene son determinadas escalas de cumplimiento. Se podría tener entre el 5 y el 95%, por ejemplo, de cumplimiento de las pruebas que hemos hecho en el control interno. Es decir, el nivel de confianza se ubica comúnmente entre un 0 y un 95%. Se dice que un 0% de cumplimiento sería un control interno instituido, pero que no se cumple para nada. Y en cambio el 95% se mantiene porque comúnmente en este tipo de pruebas se margina determinado nivel de aceptación de errores, que comúnmente está en ese 5% de diferencia para llegar al 100%. Entonces, estos rangos conversionales son históricamente hechos por las
grandes empresas de auditoría, que a través de sus prácticas, de la evaluación de estas prácticas, pues han establecido estos niveles que ya son convencionales, que son de general aceptación. Existen 3 rangos en los que se puede calificar el nivel de confianza. Este puede ser un nivel de confianza alto, un nivel de confianza moderado o un nivel de confianza bajo. En el cuadro que ustedes pueden apreciar, se observa un hecho importante, y es que el nivel de confianza es inversamente proporcional al nivel de riesgo. Por eso, como se aprecia en la parte inferior, el nivel de riesgo es igual al 100% menos el nivel de confianza. Fíjense que para considerar que un nivel de confianza es bajo, la calificación total sobre la ponderación total, es decir, el nivel de confianza, debería estar entre el 15 y el 50%. Mientras que para que el nivel de confianza sea considerado como moderado, debería estar entre el 51 y el 75%. Y un nivel de confianza alto quiere decir que el resultado de las pruebas que nosotros hemos efectuado ubica el nivel de confianza, entre el 76 y el 95%. Inversamente, si a cada una de estas cifras que están registradas en términos porcentuales, nosotros las restamos del 100%, veremos cómo se demuestra que el nivel de confianza es inversamente al nivel de riesgo. Por eso, aquello que puede ser calificado como un nivel de confianza alto, significa que el nivel de riesgo es bajo. Es decir, entre el 5 y el 24%, un nivel de riesgo moderado sería entre el 25 y el 49%, y un nivel de riesgo alto estaría entre el 50 y el 85%. ¿Por qué existe una relación entre el riesgo y la evaluación de control interno? Porque en la medida en la que el nivel de riesgo se incremente, nosotros tendremos que tener un enfoque más de carácter sustantivo, es decir, que nos permitiría a nosotros comprobar la razonabilidad de los saldos que se presentan en los estados financieros. Esto tiene que ver con el enfoque del auditor. Decimos entonces que la evaluación del riesgo de auditoría está directamente relacionada con la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar. Dependiendo de la evaluación del nivel de riesgo, tendrá que hacerse la cantidad y calidad de pruebas que nos permitan tener una satisfacción a nivel de auditoría. Resumiendo, los auditores tenemos que hacer pruebas sobre los controles internos instituidos en la organización para poder obtener suficiente evidencia de que las afirmaciones que constan en los estados financieros son razonables y se han realizado de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. En ese sentido, el auditor se enfrenta a elementos de riesgo. Este riesgo, que es el riesgo de auditoría, se compone de 2 elementos. El riesgo inherente, que es aquel que se refiere a errores o irregularidades que se pueden producir antes de probar el control interno de la organización, y el riesgo de control, que permite medir la eficacia, la efectividad de los controles instituidos. Es por tanto la posibilidad de que existan errores o irregularidades que el propio sistema de control interno de la organización no permita que sean detectados. Y por otro lado, también nos enfrentamos al denominado riesgo de detección, pero que tiene que ver con el alcance, profundidad y número de pruebas o de procedimientos que realiza el auditor precisamente para probar los controles y para determinar la razonabilidad
de los saldos que se presentan en los estados financieros. Hasta aquí, señoras, señoritas y señores estudiantes, hemos avanzado con 2 unidades de este módulo que tiene que ver con la evaluación de control interno. Tal como consta en la guía didáctica que les ha sido entregada, al final de cada unidad ustedes tienen un cuestionario que debe ser resuelto sistemáticamente en la medida en que avancen con sus estudios. Y también van a tener actividades ya a nivel de ensayo. Preguntas que van a ser el resultado del estudio no solo de la guía, sino también del texto principal y de los textos complementarios. Les recomiendo que apliquen sus conocimientos que devienen de los estudios realizados en forma sistemática para que puedan realizar los ejercicios y las preguntas que constan tanto en los cuestionarios como en las actividades que estamos presentando en la guía. Ahora vamos a entrar a la tercera unidad. Esta unidad, así como la cuarta, ya tiene un poco más la esencia metodológica de lo que es la evaluación de control interno. Las 2 primeras unidades a las que hemos hecho referencia tienen mucho de elementos conceptuales. Los mismos conceptos que nosotros hemos aplicado, que hemos leído y estudiado en las 2 primeras unidades, son los que a partir de la tercera unidad y ya en la parte metodológica vamos a aplicar en la práctica. Entonces, si hemos hablado del nivel de confianza, por ejemplo, tenemos que tener un instrumento de evaluación de ese nivel de confianza y ustedes, como verán más adelante, pueden apreciar una matriz diseñada para el efecto. Si hemos hablado de controles clave, vamos a presentar también aquellos controles clave que al menos son elementales con determinadas cuentas de los estados financieros y los vamos a poder ejemplificar. Si hemos hablado de factores de riesgo, también existen ejemplos concretos en los cuadros que presentaremos más adelante. Siempre relacionados con elementos que nos permitan probar las afirmaciones a las que se refieren los saldos de los estados financieros. Recordemos que cada afirmación tiene tras de sí un sistema, un proceso, un flujo de transacciones, que también se denomina ciclo, y determinados elementos de riesgo que van a permitir, a través de su evaluación al auditor, pronunciarse sobre los saldos y finalmente emitir su dictamen. A partir de este momento vamos a iniciar la unidad 3 y vamos a establecer algunos conceptos relacionados con el sistema de control interno. ¿Qué es este? ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuáles son los elementos que a nivel global, esto es a nivel de la organización y a nivel de las cuentas, son importantes que tengamos en cuenta para nuestro proceso de evaluación de control interno? Entonces, a continuación, presento las láminas correspondientes. ¿Qué es el control interno? El control interno es básicamente todo un plan de organización, métodos, medidas coordinadas que han sido adoptadas por la administración de una empresa y tienen básicamente los objetivos de salvaguardar sus bienes, comprobar que la información que se presenta en los estados financieros sea exacta y veraz, tiene como objetivo promover eficiencia en el cumplimiento de las políticas, de las normas, de las leyes que son aplicables al sector, a la industria o al negocio de nuestro cliente, y de elementos que están establecidos por la propia dirección. El concepto como tal consta en la propia guía y aparece en la presente lámina, pero de ahí se pueden obtener los objetivos. ¿Cuáles serían estos? Sería salvaguardar los bienes de la empresa, comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables,
promover la eficiencia y estimular el seguimiento de los métodos establecidos por la dirección. Cuando decimos métodos establecidos por la dirección, estamos enfocándonos directamente en organizaciones de derecho privado, en empresas. Conocen ustedes que en el sector privado se dice que se puede hacer todo menos aquello que está prohibido. Pero este mismo concepto, aplicado, por ejemplo, en el sector público, ya no se referiría a métodos establecidos por la dirección, sino que se referiría a la Constitución, a las leyes, a las normas de carácter secundario que tienen que ver con el sector, con la organización o con la institución a la cual se le está haciendo la auditoría. Esa es la diferencia, pero el control interno, en cuanto a sus objetivos, en su concepto, es igual tanto en el sector público como en el sector privado. Existen varias clases de control interno, pero para fines de la auditoría financiera hemos identificado dos: los controles internos de carácter contable y aquellos que son de carácter operacional. En los primeros, estos controles son relevantes respecto de la expresión que permite dar una opinión sobre los estados financieros. Controles internos contables tienen que ver con el registro, tienen que ver probablemente con la custodia, con los niveles de autorización, con la identificación de la naturaleza de las cuentas relacionadas con los hechos económicos que se realizan. Controles internos contables tienen que ver con la estructura propia de la unidad que hace la administración financiera, de la jefatura, subjefatura o como se le denomine, que realiza precisamente la clasificación, resumen y registro de las transacciones, de los hechos económicos. Todos los controles que puedan ser instituidos en este entorno de la administración financiera y de la contabilidad, entonces se denominarían controles internos contables. Todos estos controles tienen que ver con la presentación de los estados financieros y una vez que han sido probados por el auditor, le permitirán emitir su opinión respecto de este ámbito contable. En cambio, los controles internos operacionales no tienen relevancia sobre la opinión de los estados financieros, pero son importantes para la organización porque tienen que ver con elementos, en unos casos, administrativos, pero cuando hablamos de la parte misional de la empresa, tiene que ver con sus sistemas de producción y con sus sistemas de comercialización. Entonces, son controles internos sin duda muy importantes, pero estos serán probados en su momento cuando se haga una auditoría de control interno, cuando se haga una auditoría de cumplimiento, cuando se haga una auditoría de gestión. En este momento, y referidos a la auditoría financiera, los enfoques sobre los cuales se basará el auditor tiene que ver con el control interno contable. Ahora, ¿cuáles son los elementos del control interno? Básicamente son 4. ¿Qué debe tener una organización para decir que tiene un control interno fuerte? En primer lugar, un plan de organización. Este plan de organización tiene que ver con elementos de planificación, de organización, de dirección y de control. Deberíamos pensar que existe una adecuada planificación de largo, mediano y corto plazo, una estructura orgánica funcional que esté adecuadamente concebida y que funcione de acuerdo a la realidad, que exista un nivel de liderazgo, de autoridad y responsabilidad plenamente identificado y difundido. Eso significa el plan de organización. Que exista un adecuado plan de autorizaciones. ¿Qué significa? Que para fines de registro contable tiene que haber los adecuados niveles de autorización que permitan que ese registro contable genere confiabilidad. Si alguien tiene que hacer autorizaciones sobre el registro contable de lo que son activos, pasivos, ingresos y gastos,
pues tiene que pasar los debidos filtros para que todos estos elementos hayan tenido un control adecuado a nivel concurrente, para que cuando lleguen ya a los estados financieros, sin duda generen confiabilidad, razonabilidad. Que existan procedimientos eficaces. Todos aquellos procesos que se levantan en una organización pueden permitirle a la organización que se cumpla todo aquello que planifica o proyecta. Una organización que tiene bien definida su misión, su visión, y que genera unos procesos claros, bien definidos, bien levantados, bien diagramados, bien compilados, que le indican a cada persona qué es lo que tiene que procesar, qué es lo que tiene que recibir, qué es lo que tiene que entregar. Todos estos procesos, todos estos procedimientos, en la medida en la que sean eficaces en relación a cómo fueron diseñados, pues permitirán que la organización cumpla todos sus planes y proyectos. Y finalmente, el componente más importante de toda organización, que es el talento humano, el personal. Este tiene que reunir las debidas competencias, tiene que tener elementos de capacitación que sean fuertes y que estén relacionados con aquellas funciones que desarrolla, con aquellas actividades que realiza dentro de la organización. Un personal que sepa concretamente y suficientemente cuáles son sus derechos y obligaciones, y que éstas estén en proporción a las responsabilidades que tiene dentro de la organización, es un elemento muy fuerte a nivel de control interno. Podríamos decir que una organización, una empresa, que cumple con estos cuatro elementos, debidamente, que los ha instituido y que los cumple fielmente, pues tiene un sistema de control interno fuerte, un sistema de control interno que sin duda orientará a un pronunciamiento sobre la razonabilidad de los saldos que se presenten a nivel de estados financieros. ¿Qué son los cuestionarios de control interno? Estos instrumentos tan utilizados a nivel de auditoría, tan difundidos, tan generalizados, en algunas oportunidades de uso inclusive cruzado entre diversos tipos de organización. Lo que son es instrumentos de aproximación para evaluación del control interno. ¿Qué nos permite? A través de preguntas, a través de la identificación de determinados elementos en la documentación, pues probar si es que la gerencia ha implantado medidas de resguardo de esos recursos a los que hacíamos referencia en el concepto. Estos cuestionarios nos van a permitir probar si es que la organización, a través de sus autoridades y de sus empleados, están cumpliendo con la normativa propia de la organización, y si es que los procesos relacionados con los componentes, si los flujos, si los ciclos de transacciones relacionados con los componentes se cumplen satisfactoriamente. Como ustedes podrán apreciar en el texto básico, en el principal, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que contiene? Una pregunta que debe ser en sus características cerrada. Es decir, que debe darnos la posibilidad de contestar un sí o un no. Estos cuestionarios a nivel general tienen que ver con el conocimiento del negocio, con la organización, con sus sistemas, con su tecnología y con la actitud de la gerencia cuando estamos hablando de la posibilidad de evaluar el riesgo inherente a nivel global. Recuerden, el riesgo inherente cuando tiene que ver con el nivel global es cuando mide a la organización como un todo. Entonces debemos probar elementos de carácter organizacional, como la planificación, como los elementos organizacionales, es decir, una estructura orgánica, una estructura funcional, niveles de liderazgo, políticas implantadas. Y a nivel de control, por ejemplo, los sistemas que sobre el control se hayan instituido. Hablemos, por ejemplo, de una metodología COSO, hablemos de un sistema sustentado en cuadro de mando integral, sistemas de gestión de calidad.
nosotros podemos a través de estos cuestionarios enterarnos si es que la organización tiene implantados estos controles. Una vez que nosotros evidenciáramos, por ejemplo, que todas las respuestas son afirmativas, nos permitirían evaluar este sistema o el nivel de riesgo inherente como de nivel bajo, porque quiere decir que la institución tiene implementados los controles. Otra cosa será ya probarlos. El cuestionario de control interno tiene una característica fundamental, y es que todo aquello que se nos afirma como existencia, como cumplimiento, tiene necesariamente que ser evaluado, tiene que ser validado por el auditor. Veamos, ¿qué otros elementos tiene la evaluación de control interno en términos de auditoría financiera? ¿De qué se sirve el auditor para realizar su evaluación de control interno? Hace un momento decíamos que la existencia de procedimientos eficaces podía estar sustentada en un buen levantamiento de procesos, en un buen diagrama, en una buena compilación de diagramas de flujos, en un manual apropiado. Pero supongamos que no existen diagramas, supongamos que no se han levantado los procesos y estos no están compilados en manuales. Entonces utilizaremos otro instrumento que se denomina una cédula narrativa. ¿Qué hace el auditor con la cédula narrativa? Pues levanta la información relacionada con un sistema, con un proceso, con un ciclo de transacciones. Se entrevista con las personas que ejecutan las operaciones y empieza a tomar los datos y les dice: señor, ¿qué recibe usted? ¿Qué hace con esa información? ¿Qué entrega? ¿Y qué deja registrado? Por eso se dice que identifica entradas o insumos, personas responsables, actividades de transformación, resultados obtenidos y respaldos documentales. Cuando nosotros, a través de las cédulas narrativas, una vez que estamos con las personas encargadas de determinados procesos, empezamos a levantar esta información, estamos haciendo una cédula narrativa. Hay que tratar de organizarla en los términos aquellos que identifica, ¿no? ¿Qué hacemos con las cédulas narrativas? Una vez que han sido debidamente llenadas, organizadas, pues lo que nos van a orientar es a hacer las pruebas de cumplimiento. Una vez que las personas nos dicen qué hacen, qué procesan, qué reciben, qué entregan, nosotros tendremos que hacer pruebas de recorrido sobre estos elementos para ver si existen cuellos de botella, para ver si existen debilidades, para ver si existen incumplimientos, para ver si es que realmente podemos validar aquello que nos están diciendo. Recordemos que las cédulas narrativas, en esencia, sirven como un paso inicial para levantar los procesos. Para fines de administración, se podría decir que una persona hace, a través de una cédula narrativa, una compilación de una serie de datos. Y después estos mismos datos podrían ser registrados en los denominados diagramas de flujo. Pero para fines de auditoría, diríamos que en ausencia de diagramas de flujo sobre los cuales identificar puntos de control, levantaríamos la información a través de las cédulas narrativas. Veamos entonces qué es un diagrama de flujo. Aquí se reitera lo que nosotros hemos dicho. Los procesos, los flujos de transacciones, comúnmente se encuentran resumidos en estos diagramas que constan en el texto de Mandariaga que se les entregó de una manera amplia. Ahí está la simbología. Ustedes pueden consultar este libro y van a enriquecerse sobre los elementos que integran un diagrama de flujo y cómo se los puede utilizar. Pero para fines de la auditoría, si nosotros ya hemos identificado un proceso que tiene relación con un ciclo de transacción y este ciclo de transacción tiene que ver con una afirmación, pues encontraremos en los diagramas de flujo determinados elementos que nos permitirán hacer
unas pruebas de cumplimiento para ver si es que todo ese recorrido, que lo podemos visualizar a manera de una fotografía en el propio diagrama de flujo, digo, al hacer unas pruebas de recorrido, pues también encontraremos potencialmente errores, debilidades, cuellos de botella, incumplimientos sobre el mismo proceso diagramado. ¿Qué quiere decir? Que estas debilidades que nosotros podríamos encontrar son elementos de riesgo que de alguna forma podrían incidir finalmente en la razonabilidad de los saldos respecto de sus afirmaciones. Si se ha identificado todo un proceso para el registro contable de un hecho económico que finalmente se presenta como una cuenta por cobrar, pues seguramente en el proceso de venta, en el proceso de comercialización que estuviera diagramado, pudiéramos hacer nosotros un seguimiento y ver si es que se han cumplido, por ejemplo, las políticas de la administración respecto de la concesión de créditos, del número de días, de las cantidades, de los niveles de autorización que conllevaría el otorgar un crédito respecto de una venta. Eso es lo que nosotros vamos a probar. ¿Qué haríamos? Tomaríamos un número de transacciones, haríamos unas pruebas de recorrido comparando la información que consta en los documentos y veríamos si es que ese proceso que está diagramado se cumple en los documentos, en los expedientes, en los hechos económicos que estamos analizando. Para eso sirven los diagramas de flujo. Cada proceso debidamente diagramado le permite al auditor hacer unas pruebas de recorrido sobre estos procesos para identificar potenciales debilidades en el control interno instituido por la organización. Podríamos decir entonces que la existencia de un proceso debidamente diagramado y compilado es un control. Quiere decir que la organización se ha preocupado de instaurar un control. Eso reduciría el riesgo inherente, porque el control existe. Pero si probamos este control y encontramos debilidades, querría decir que lo que se incrementa es el riesgo de control. Porque el riesgo de control, recuerden, tiene que ver con la eficacia, con la efectividad del control interno instaurado. Como el control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, él puede definir, puede disponer, puede gerenciar adecuadamente para que los controles existan. Pero de que sean efectivos, eso ya depende de otras personas. Ahí es donde la evaluación del control interno le va a dar un soporte a la gerencia a través de nuestra evaluación. Porque como ustedes van a ver al final de este módulo, pues la evaluación de control interno tiene que ser puesta en conocimiento de la autoridad. Sigamos adelante. Ya en lo que tiene que ver con la evaluación de control interno, existe una metodología. Una vez que nosotros tenemos ya la orden de trabajo, una vez que se nos ha encargado, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, aplicar un cuestionario de carácter global. Hemos hablado de esto. Veremos qué controles ha instituido la organización, si existen o no existen. Veremos cuál es la composición a nivel organizacional, qué tipo de políticas se han instituido, qué tipo de controles hay a nivel contable, qué tipo de controles hay a nivel operativo. Entonces vamos a generar una apreciación preliminar del riesgo inherente. Esto es lo que nos permite decir, ¿saben qué? Esta organización tiene un control interno aceptable, tiene elementos de control a los que vamos a poder realizar pruebas. Entonces uno tiene una apreciación global del riesgo inherente al que se enfrentaría. Después, lo que tiene que hacer es definir los componentes. Como estamos hablando de auditoría financiera, estos elementos individuales o grupales tienen que ver necesariamente con las cuentas de los estados financieros. La diferencia es que podemos pronunciarnos a nivel individual, como por ejemplo la cuenta bancos o todo el activo corriente.
la cuenta, por ejemplo, la cuenta de inventarios o el rubro en general de las existencias. Recuerden que el saldo constituye la afirmación y que esto es responsabilidad de la gerencia. Entonces, paso 1, aplicar el cuestionario a nivel general. Segundo, definir componentes. Aquí tenemos un pequeño ejemplo respecto a las cuentas por cobrar, de la caja bancos, de inventarios, es decir, componentes vistos a nivel individual, a nivel de rubro y a nivel de sección. Si tomamos, por ejemplo, las cuentas por cobrar, este es un componente individual que está dentro del rubro de activos, ¿no es cierto? Pero sería en este caso de los activos corrientes. Y a nivel de sección sería todos los activos. Tomando el ejemplo de las cuentas por cobrar, concretamente decimos que la gerencia nos afirma que las cuentas por cobrar existen, que son de $36.227.500, que realmente corresponden a derechos de cobro que tiene la empresa, que éstas están sustentadas documentalmente en transacciones que sí han ocurrido y que en su totalidad han sido incluidas y presentadas en los estados financieros luego de ser clasificadas en concordancia con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso es explícito. Eso es lo que nos están diciendo a través de esa cifra. Una vez que hemos identificado los componentes y tomamos decisión sobre el nivel hacia el cual les vamos a evaluar, pues tomamos el saldo e inmediatamente identificamos un ciclo de transacciones. Como se puede apreciar, básicamente, en el mismo ejemplo diríamos que las cuentas por cobrar tienen relación con un ciclo de ventas primero y de cuentas por cobrar clientes después. Entonces, un ciclo incluye varias cuentas. Estas cuentas tienen relación con unos procesos, es decir, desde el origen de un hecho económico hasta su acumulación dentro del saldo del estado de situación financiera o de operaciones según corresponda. Para el caso del ejemplo, el saldo de cuentas por cobrar corresponde al ciclo de ventas, cuentas por cobrar clientes. ¿Cómo se origina este ciclo? Porque hay un cliente que hace un pedido. El momento en que hace el pedido, evidentemente hay un proceso de venta, de comercialización, que termina en un registro contable una vez que la venta esta ya se ha realizado, ¿no es cierto? Estas ventas en relación a las cuentas por cobrar, porque seguramente no se pagó ese mismo rato, y por otro lado, un registro de lo que es el costo de la venta, es decir, de lo que nos costaron los inventarios que se entregan al comprador, ¿no es cierto? Y el movimiento precisamente de ese inventario. Fíjense cuántas cuentas están relacionadas con un ciclo de transacciones. Ya tengo el ciclo de transacciones, entonces voy al proceso sobre el cual voy a realizar mis pruebas. Esto lo que me va a permitir en principio es medir el riesgo inherente a nivel de componente. ¿Qué quiere decir? Que yo, si he identificado el ciclo de transacciones que existe por naturaleza, porque los estados financieros y sus cuentas siempre están ahí, ¿no es cierto? Pero hay que ver si es que se han instituido, si se han formalizado, si se han diagramado los procesos relacionados, ¿no es cierto? Por eso dice que hay que verificar si es que estos se encuentran levantados, si se han diagramado, si es que están compilados. Ahí es donde nosotros aplicamos cuestionarios de control interno, pero que son específicos del componente. Por eso ahí estamos midiendo el nivel de riesgo inherente ya del componente. A continuación, presentamos unos ejemplos de los procesos relacionados. Estos cuadros están precisamente en la guía didáctica. Fíjense ustedes, para el componente caja bancos hay un ciclo concreto que es bancos y cuentas por cobrar y un proceso de cobranzas. En lo que es cuentas por cobrar, se origina con la venta de bienes y servicios que comúnmente se registran como cuentas por cobrar y tienen relación con un proceso, con unas políticas, con unas disposiciones para la comercialización de los bienes y servicios. Asimismo, se presenta a nivel de inventarios y a nivel de gastos de administración. Entonces, hemos aplicado
el cuestionario de control interno a nivel global, hemos identificado hasta ahora los componentes, después hemos identificado el ciclo de transacciones y después del ciclo de transacciones hemos identificado los procesos relacionados para evaluar el nivel de riesgo inherente por componente. Cuando nosotros ya tenemos levantado todo el proceso, cuando hemos identificado todo el ciclo, en auditoría existen estos elementos denominados controles clave, que como se mencionó anteriormente, son los que nos permiten tener mayor eficiencia en nuestro control. Hay una serie de pruebas que podemos hacer sobre determinado proceso, pero existen unos controles denominados claves que son más fuertes, que son jerárquicamente más altos y que de cuya aplicación pues, nos permite ya prácticamente probar elementos de veracidad, de integridad de evaluación, que son las afirmaciones. Aquí se puede apreciar, por ejemplo, si estoy hablando de mi componente de caja, el arqueo es un control clave, porque del resultado del arqueo se determina exactamente el saldo que a nivel de caja existe. Entonces estoy probando veracidad, estoy probando integridad y evaluación. Un control clave a nivel, por ejemplo, de ventas es el sistema de facturación. Si todo aquello que yo estoy vendiendo está debidamente registrado en mi sistema de facturación, las pruebas que yo haga sobre ese sistema de facturación, que es el control clave, en la medida en que ese sistema de facturación sea fuerte, sea confiable, prácticamente yo estaría validando las afirmaciones relacionadas con las ventas. Y así, como se ejemplifica, las cuentas por cobrar, los inventarios. Entonces el auditor tiene que tratar de hacer determinadas pruebas sobre unos controles claves. La constatación física, la conciliación bancaria, la antigüedad de saldos, la confirmación de saldos. ¿Por qué? Por ejemplo, si una empresa, si las autoridades de una empresa hacen una confirmación de saldos, ¿qué es lo que están obteniendo? En la suma de saldos de todos los valores que los deudores, ¿no es cierto?, estarían informando qué es lo que realmente deben, pues si yo comparo la suma de todos estos valores que me dan con el saldo de mi cuenta, prácticamente estaría ya identificando potenciales errores, debilidades o fortalezas, también si fuera del caso, que me permiten validar el saldo a que hago referencia. Luego de identificados los controles clave, entonces nos vamos a probar lo que se denominan los factores de riesgo. Estos factores de riesgo son unos elementos, unas características cuya presencia o ausencia influye directamente en el nivel de confianza y por ende en el nivel de riesgo. Pero ya estaríamos hablando del riesgo de control. Porque si nosotros hacemos determinadas pruebas ya sobre estos controles claves, es decir, controles claves que existen, si a estos controles claves les identificamos determinados elementos o de los denominados factores de riesgo, pues vamos a establecer si es que podemos o no podemos confiar en ese control instituido. Por eso hablamos del nivel de confianza. Las pruebas que por ende tenemos que hacer se denominan de cumplimiento. En el ejemplo, ¿no es cierto?, si es que yo tengo un componente que se llama cuentas por cobrar y he hecho una confirmación de saldos, esta debería ser hecha por un personal independiente. La confirmación de saldos debería ser hecha de forma oportuna, debería tener una frecuencia adecuada y debería, en sus informes, reportar las novedades encontradas y además generar acciones correctivas. Si yo tomo estos factores de riesgo, independencia, oportunidad, frecuencia, reporte de novedades, acciones correctivas, si tomo una confirmación de saldos hecha por la empresa y mido estos elementos y veo que este control, que se llama confirmación de saldos, es fuerte, es confiable, prácticamente me estaría dando una prueba de veracidad, de integridad y de evaluación de mi saldo de cuentas por cobrar. Lo mismo pasaría con los
restantes componentes que se presentan en este ejemplo. Entonces, ciclo de transacciones, proceso, control clave, factores de riesgo, pruebas de cumplimiento. Hemos hablado ya antes de las pruebas de recorrido, no son sino las pruebas de cumplimiento sobre la eficacia en los controles internos. ¿Cómo se hace? Tomamos una muestra que no tiene que ser extensa. Hay que tener bien claro cuál es el objetivo de la prueba de recorrido. Recuerden, la prueba de recorrido se la hace sobre un control clave del cual hemos identificado los factores de riesgo, o podemos hacer pruebas de recorrido en los procesos diagramados, haciendo recorrido sobre el cumplimiento de todo el proceso diagramado, o sobre los elementos que como auditores y en ausencia de diagramas de flujo hemos hecho respecto de las cédulas, o hemos compilado más bien en las cédulas narrativas, es decir, que todo aquello que nos dicen que existe como control realmente se cumple. Por eso, se dice que si cogemos o tomamos 5 elementos de un determinado componente para hacer unas pruebas de recorrido sobre el cumplimiento de los controles, sean estos claves o sean los que están los procesos diagramados, y medimos, ¿cierto? Lo que vamos es a identificar primero los puntos de control, ¿no es cierto? Y una vez que probamos la documentación de soporte relacionada con los hechos que estamos evaluando, podremos nosotros determinar el nivel de confianza y por ende el nivel de riesgo de control al que nos estamos enfrentando. Las muestras tienen que ser aleatorias para tratar de evitar un sesgo, para que no se sometan probablemente a un criterio no objetivo por parte del auditor. Por eso se habla de una total que sean aleatoriamente. Cuando tenemos diferentes categorías de transacciones en un mismo componente, generalmente tienen que ver con diversos niveles de autorización. Puede haber transacciones que van entre 0 y $10,000 que tengan un nivel de autorización de una gerencia de nivel medio, pero pasados los $10,000 probablemente ya necesita una autorización de la gerencia general. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Estratificar precisamente ese universo, esas poblaciones. Y en función de eso, como cada una tiene un nivel de autorización diferente, por ende tiene un factor de riesgo diferente. Y una vez estratificado, entonces aplicamos en 3, 5 transacciones, aplicamos estas pruebas de recorrido con el objetivo de probar el nivel de confianza a nivel de componente, es decir, estaríamos midiendo ahí ya el riesgo de control. Los resultados de las pruebas de recorrido se ubican en este instrumento que como iniciativa de tantos años que venimos en este trabajo de auditoría se les ha presentado y entregado, que es la matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo. Ejemplos de las matrices, tanto para lo que es el nivel global como el nivel de componente, como lo que es para procesos o ciclos de transacciones y para controles clave, constan en la guía didáctica. ¿Cómo opera? Extraída la información, sea a nivel de expedientes o después de haber hecho las debidas entrevistas, cuando estamos hablando de cuestionarios de control interno, cada respuesta positiva que esté debidamente validada por el auditor se la califica como un 1 porque es un punto positivo que nos dice que hay o una existencia o un cumplimiento del control que estamos evaluando. Cada vez que se cumple un control, eso incrementa nuestro nivel de confianza y nos permite visualizar fortalezas en la organización. Caso contrario, si los controles no existen o si estos no son eficaces, si una vez validado vemos que el control no se cumple, pues lo calificamos como un 0. Los resultados nos van a permitir obtener la calificación total, es decir, la suma de estos unos son las que se van acumulando para establecer la calificación total.
sobre las pruebas que hemos hecho. Este es un ejemplo de matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo. Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos establecido el componente cuentas por cobrar, los puntos de control identificados, que para el caso, si fuera un control clave, por ejemplo, el que estuviéramos probando, los puntos de control tendrían que ver, por ejemplo, con la confirmación de saldos. Y ahí identificaríamos los factores de riesgo, en donde dice 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense cómo verticalmente colocamos el número de expedientes a los que estamos evaluando y cómo horizontalmente colocamos los puntos de control o los factores de riesgo. Entonces se cumple la fórmula vista antes, de que la suma de todo aquello que está registrado con un 1 nos permite obtener la calificación total, mientras que la ponderación total resulta del producto del número de transacciones o de expedientes evaluadas sobre el número de puntos de control que nosotros hemos obtenido. En el numeral 1 ustedes verán que se han hecho 5 pruebas en el expediente de confirmación número 1. Y ha habido un cumplimiento total. Esto significa que se calificó como 5. A nivel agregado, ¿no es cierto? Si tenemos 3 expedientes por 5 puntos de control, como ustedes pueden apreciar, la ponderación total viene a ser 15. De estos se han cumplido 8. Por eso en los cuadros respectivos se aprecia el nivel de confianza, que para el caso de este ejemplo llega a ser del 53.3%. Si este valor lo restamos de 100, quiere decir que nos enfrentamos a un nivel de riesgo inherente del 46.7%. Metodológicamente, hemos hecho el cuestionario de control interno a nivel global, hemos identificado componentes, hemos identificado ciclo de transacciones, hemos identificado procesos, hemos identificado controles clave, hemos identificado factores de riesgo y sobre eso hemos elaborado las pruebas de recorrido que vienen a estar sustentadas en la matriz que se puede aquí apreciar. Entonces, elaborar esta matriz, obtenemos el nivel de riesgo inherente y lo vamos a comparar con aquel cuadro que ha sido convenido, lo que se denominaron los rangos convencionales. La matriz de riesgo y enfoque de la auditoría. Esta matriz es producto del proceso de la calificación de riesgo a la que nos hemos referido anteriormente. Esta matriz informa y resume los resultados de la evaluación de control interno. Nos permite identificar el nivel de riesgo inherente y el nivel de riesgo de control. La matriz es un producto y a la vez es un insumo. Es un producto porque resulta de la evaluación de control interno. No obstante, es un insumo porque le sirve a la gerencia, le sirve a la supervisión de la auditoría para hacer un seguimiento sobre las asignaciones asignadas a los auditores cuando éstas ya constan en los programas de auditoría. ¿Qué elementos tiene? El nombre del componente, las afirmaciones, es decir, cuantitativamente los saldos que constan en los estados financieros. Se presenta la calificación del nivel de riesgo, pues recuerden, este puede ser alto, moderado o bajo, tanto a nivel inherente como a nivel de riesgo de control. Hay que establecer una argumentación para dicha calificación. ¿De dónde obtenemos la calificación? Precisamente de los resultados de la matriz de calificación del nivel de confianza. Cada vez que nosotros obtenemos un 1 o obtenemos un 0, si es que hemos obtenido, por ejemplo, un nivel de riesgo alto, es decir, todos aquellos factores que no se cumplieron, o aquellos factores, o aquellos puntos de control que no se cumplieron, vendrían a ser los argumentos que se colocan aquí en la matriz de riesgos y enfoque de la auditoría. Identifica, además de los argumentos, los controles clave.
los procesos, las políticas, aquellas cosas que nosotros precisamente estamos probando a través de las muestras respectivas. Y ya hacia el lado derecho, como consta en el ejemplo en la guía, se define el enfoque. Recordemos un poco el enfoque. Si yo tengo un nivel de riesgo inherente alto, quiere decir que en esencia no existen controles instituidos por la organización, que su entorno no es el más apropiado, que probablemente las líneas, las políticas, las autoridades no son las más apropiadas. Entonces, como yo estoy enfrentándome a un riesgo inherente alto, lo que tengo es que tratar de cerciorarme por mí mismo de que los saldos presentados en los estados financieros son razonables. ¿Cómo hago eso? A través de las pruebas sustantivas. Por lo tanto, el enfoque se denomina sustantivo. Si por el contrario me enfrento a un riesgo inherente bajo, quiere decir que existen controles. El enfoque entonces debería ser de cumplimiento, precisamente porque yo tengo que probar los controles que la organización a través de sus autoridades ha instituido. Entonces el enfoque o es sustantivo o es de cumplimiento. De sustantivo significa que el auditor es el que tiene que realizar procedimientos que le permiten a sí mismo comprobar los saldos. Y es de cumplimiento si es que realiza pruebas sobre los controles instituidos. Hace pruebas de recorrido que le permiten ver si es que estos son eficaces, si son efectivos. O, dependiendo, por ejemplo, si es que el nivel de riesgo es moderado, uno podría enfocar en un nivel, podría tener un enfoque tanto sustantivo como de cumplimiento, porque, por un lado, podría hacer pruebas sobre nuevas muestras, ¿no es cierto?, en los controles instituidos, y además podría hacer determinados procedimientos para cerciorarse de la razonabilidad de los saldos. Estos son entonces los elementos que tiene una matriz de riesgos y enfoque del auditor. Ahora vamos a hablar un poco de los resultados esperados. Todo esto consta en la unidad 3 de la guía didáctica. Es común que todo trabajo, que todo encargo que se nos haga, pues genere un informe que contenga los resultados de la evaluación. En términos de auditoría, lo saludable es presentar este informe sobre la evaluación de control interno con la finalidad de que las autoridades apliquen las recomendaciones que en él van a constar. No se trata solo de revelar las debilidades que pudieran existir, sino fundamentalmente hacer sugerencias, recomendaciones que permitan mejorar el sistema de control interno de la organización. Por eso es imprescindible que la auditoría, producto de su evaluación, pues entregue una carta a la gerencia que, además de revelar las debilidades, pueda contener recomendaciones a ser implantadas lo antes posible. ¿Cómo se presenta una carta cuyo ejemplo consta en la guía didáctica? Normalmente, como decimos, presenta desviaciones, presenta debilidades. Estas debilidades son comparadas con elementos criteriales, es decir, con normas, con procedimientos, con políticas. Es decir, yo he encontrado algo que se ha hecho que comparado con esta norma determina que se la está cumpliendo o que se la está incumpliendo. Si se la está incumpliendo, genera un efecto generalmente negativo en la organización. De ahí es que existen los 4 elementos que generalmente se presentan en un comentario, que son la condición, el criterio, la causa, el efecto, que también fueron vistos por ustedes en módulos anteriores. Decimos que la condición es aquello que el auditor encuentra, tal como se presenta de su evaluación. El criterio es la norma, política, decisión que está instaurada en la empresa o en la organización, tanto por la autoridad como por las leyes que le son afines. La causa es la razón por la cual se produjo un hecho positivo o más bien en este caso un hecho negativo cuando hablamos de desviaciones o debilidades.
el solo hecho de que exista una debilidad obedece a alguna razón en particular, que tiene que ver con el sistema de control interno. Puede ser que el personal no sea idóneo y que por eso se presentan debilidades. Puede ser que no haya unas adecuadas políticas que generan dudas y que por eso se presentan debilidades. Pero es fundamental que el auditor de las entrevistas, de la comunicación de resultados provisionales que haga con las personas encargadas de los procesos, identifique estas causas y también identifique los efectos negativos que tiene sobre la gestión de la organización y sobre las afirmaciones que están sometidas a examen. Aquí se presenta en resumen lo que acabamos de decir. Los resultados preliminares constituyen la condición encontrada. Esta condición es comunicada a los responsables de los procesos. Ellos, en sus respuestas, escritas y fundamentadas y documentadas, nos proporcionan elementos adicionales que confirman lo que nosotros hemos encontrado como un hallazgo o como un hecho, como una debilidad, o la justifican. Entonces nosotros, a través de la información que ellos nos proporcionan, identificamos las causas. Entonces, la condición, criterio, causa y efecto es lo que nos permite elaborar los comentarios que son incluidas en la carta de control interno, que conjuntamente con las recomendaciones formuladas debe ser entregada a la gerencia para que puedan ser aplicadas de manera oportuna y preferiblemente inmediata. En este momento vamos a analizar ya lo que es la unidad número 4. Tiene que ver con la relación de la evaluación de control interno y los programas de trabajo. Nuevamente, señoras, señoritas y señores estudiantes, el proceso de evaluación de control interno, como se puede apreciar, es sistémico, tiene una metodología, no es producto del azar ni del denominado, a veces en forma muy general, criterio del auditor. Hay unos pasos que seguir para poder pronunciarnos de manera objetiva sobre la fortaleza o debilidad del control interno de las organizaciones, que es un elemento fundamental para la fase ya de ejecución de la auditoría, que se refiere ya a elementos de prueba y procedimentales relacionados con aspectos sustantivos, es decir, cómo ya en la práctica nos aseguramos de que los saldos que constan en los estados financieros son razonables. Ya hemos hecho la evaluación de control interno, ya hemos generado unos resultados. Estos han sido presentados a las autoridades, a la gerencia de la empresa, y se le han hecho recomendaciones para que el sistema de control interno mejore. Ahora bien, si recordamos un poco de la matriz de evaluación de riesgo y enfoque de la auditoría, recuerden que en el enfoque de esta matriz que consta en su guía, se podía establecer si va a ser de carácter sustantivo o va a ser de cumplimiento. En las columnas correspondientes se coloca en primer lugar, y en términos generales, cuáles son los procedimientos que en forma general se podrían aplicar para después desagregarlos en los denominados programas de auditoría. Por ejemplo, si mi enfoque relativo a cuentas por cobrar es de carácter sustantivo, quiere decir que yo probablemente podría hacer un procedimiento propio de auditoría de confirmar los saldos. Es decir, el propio auditor va a hacer una confirmación de saldos. La confirmación de saldos es en esencia un enfoque sustantivo. Esto es lo que consta en la columna de enfoque sustantivo de la matriz de riesgo y enfoque. Pero la confirmación de saldos tiene que hacerse ya sobre determinados elementos, sobre determinadas unidades. Pues esto es lo que se desagrega ya en los programas de trabajo, que en su definición, en sus elementos, en sus componentes, en sus características, en sus ventajas, las vamos a ver a continuación,
siempre relacionándolas con la evaluación de control interno. Porque de esta evaluación precisamente es lo que nosotros pretendemos generar unos programas de auditoría, pero ya hechos a la medida. Existen programas de carácter general, es verdad, hay firmas de auditoría que a través de su historia, de su experiencia, las han implementado. Pero la razón de ser de una buena evaluación de un sistema de control interno es que nos permita generar unos programas hechos, como decimos, a la medida, que a nosotros nos permitan ser más eficientes en nuestro trabajo, hacer las pruebas precisas, los procedimientos precisos, tener un enfoque claro y asignar en esa medida el trabajo al personal operativo que compone el equipo. Y se les puede encargar inclusive ya los elementos a ser auditados a través del respectivo plan de muestreo, que no es materia en este momento del módulo que estamos tratando, pero que es una técnica muy importante ya para la fase de ejecución. En todo caso, en este momento vamos a ver las características de los programas de auditoría, su relación con la evaluación de control interno, sus características, sus ventajas y sus elementos. ¿Qué es un programa de auditoría? Si deviene de la matriz de calificación de riesgo y enfoque, pues desagregamos el enfoque que ahí consta en una serie de procedimientos que van a ser realizados en la fase de ejecución. Cuando uno hace una planificación de la auditoría, en principio hace su programa. Este es un programa de carácter general, es un programa que le dice en principio al auditor cómo conocer el negocio, qué recorrido hacer por las instalaciones, qué tipo de documentos inicialmente presentar, qué tipo de conocimiento puede hacer respecto de las competencias. Son lineamientos generales que constan en este programa que se denomina tentativo, pero que una vez que ya empezamos el proceso de evaluación de control interno, pues ya sufre modificaciones, ya se torna más específico. Puede haber un programa preliminar para la auditoría, puede haber programas de carácter específico, pero que tienen que ver con elementos de planificación propiamente de la auditoría. Entonces, según la naturaleza, según la oportunidad, según la extensión de los procedimientos, según el nivel de pruebas que se va a hacer, según la calificación del riesgo, pues ya los programas se vuelven específicos y se los denomina a la medida. Por eso decimos que después de la evaluación de control interno, ya se puede elaborar una versión final del programa de auditoría. No obstante, claro, si es que en las circunstancias existen determinadas pruebas sustantivas que deben realizarse, pues el programa sin duda tendrá que ser modificado. En la medida en la que un programa es específico, se lo puede asignar a un auditor para que desarrolle concretamente los procedimientos que en él se establecen, sin dar la posibilidad de que existan procedimientos o pruebas no aplicables por el potencial error de haber entregado un programa de carácter general. No en todas las organizaciones se pueden aplicar los mismos programas. Recuerden, el conocimiento del negocio es fundamental. El conocimiento de la industria es fundamental. La base legal que opera en uno u otro negocio, en una u otra industria, es tan concreta, es tan orientada. Los elementos de negociación, los planes de negocio son tan específicos para cada sector que no se puede aplicar un programa en términos generales. Y aún en relación a la presentación de los saldos en los estados financieros, aún así puede haber claramente identificados elementos que tienen que ver con el sistema bancario, con el sistema societario, con lo que son las organizaciones sin fines de lucro, con lo que son las instituciones públicas, y cada una probablemente pueda tener un plan de cuentas diferente. Así que, aunque la contabilidad en general y los principios de contabilidad pueden ser aplicables para todos, sí existen especificidades. Asimismo, los programas que se entregan a los auditores
pueden ser a la medida como resultado de una adecuada evaluación de control interno. Entonces, llegamos a las ventajas. Se especifica el trabajo esencial a realizar. La idea es que no existan procedimientos no aplicables. En función de las competencias de los propios auditores, de sus talentos, de su experiencia, ya se puede hacer una distribución más eficaz del trabajo. En relación, por ejemplo, a los rubros que tienen que ver con los estados financieros y a las competencias de los auditores involucrados o a los miembros del equipo, ya se puede hacer una mejor distribución en ese sentido. También son elementos de supervisión porque, como ya crean rutinas metódicas a través de las pruebas que concretamente se está diciendo que se hagan, ya pues permiten que la gerencia pueda hacer una mejor evaluación, me refiero a la gerencia de la auditoría, ¿no es cierto?, propiciando ahorros de tiempo, propiciando una mejor asignación de responsabilidades al equipo de auditoría. En cuanto a su propósito, es proporcionar a los miembros del equipo ya un plan sistemático del trabajo por cada componente, por cada rubro, por cada área que le sea encargada al auditor responsable. Y sirve como un registro cronológico de las actividades de auditoría, porque uno puede establecer una suerte de tiempos y movimientos para los procedimientos que se encarga un auditor y a partir de entonces empezar a hacer un monitoreo del tiempo que se demoran, de la profundidad con que se realizan las pruebas, de los inconvenientes que, por ejemplo, un auditor puede tener cuando ya en el campo empieza a hacer sus procedimientos, porque puede ser que la organización, sobre todo si tiene un buen sistema de control interno y si tiene una buena actitud hacia el control, puede ser que abra sus puertas, que abra sus registros y que proporcione toda la información. Pero también pueden existir otro tipo de organizaciones en donde precisamente no sea muy fácil obtener la información. Otro propósito es que los auditores no se desenfoquen de lo que tienen que hacer. No hagan ni más ni menos pruebas de las que se les está encargando y no se desvíen del alcance concreto que una orden de trabajo comúnmente tiene. En cuanto a sus características, lo acabamos de decir, es un medio de control para la ejecución apropiada del trabajo. Proporciona un detalle ya del trabajo a realizar y tiene un registro permanente de las pruebas de auditoría llevadas a cabo. Del mismo programa se dice qué es lo que tienen que hacer y a él mismo acudimos para ver qué se ha hecho. Asegura que todos los aspectos significativos del control interno de la entidad hayan sido cubiertos con el objeto de determinar si están funcionando de conformidad con lo establecido. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del nivel de riesgo al que nosotros nos enfrentemos, a través de los programas de auditoría se pueden sugerir la realización de pruebas de cumplimiento sobre nuevas muestras para confirmar, para ratificar o rectificar el nivel de riesgo que nosotros obtuvimos como producto de la evaluación de control interno y que consta en la matriz de riesgo y enfoque. Figúrense, si habiendo tomado unas muestras encontramos, por ejemplo, que el riesgo es moderado, pero a través del programa de auditoría sugerimos que se hagan pruebas sobre otras muestras, podría ser que el nivel de riesgo varíe, porque a lo mejor la estratificación no estuvo adecuadamente hecha, porque existe un cambio de administración, porque no existe consistencia entre un periodo y otro. Pero sin embargo, si es que yo tengo un enfoque sustantivo y tengo un procedimiento hecho y sugerido con pruebas de cumplimiento que constan en mi programa, puedo también llegar a asegurar que los aspectos significativos del control interno hayan sido cubiertos. Es decir, no me confío solo de una muestra, me confío de otra muestra, inclusive para ver si hay desviaciones entre una y otra. ¿Cómo se elabora? Primero, tomamos la matriz de riesgo y enfoque de la auditoría. En ella se identifican los componentes y tomamos en cuenta que en las muestras que se van a obtener, ¿cierto?, aquellas a las cuales se van a aplicar las pruebas de cumplimiento o las sustantivas deben ser seleccionadas a través de lo que se denomina el plan de muestreo
que puede ser estadístico o no estadístico. Eso, como dije, no es materia en este momento, pero es como comúnmente se trata de obtener las muestras para que sobre todo no tengan sesgo, que sean lo más aleatorias posibles y que obedezcan a una metodología concreta relacionada con la evaluación de control interno. Aquí tenemos un ejemplo de programa de auditoría. Noten ustedes que aquí en este programa, por ejemplo, hay elementos para pruebas de cumplimiento y también para pruebas sustantivas. Es evidente, por ejemplo, que esto deviene de una matriz de riesgo y enfoque en donde ha habido pruebas de doble propósito. Probablemente porque el riesgo que se llegó tanto a nivel inherente como de control fue moderado. Entonces se determina un nivel de pruebas de cumplimiento y un nivel de pruebas sustantivas. Las primeras permitirían reforzar la evaluación de control interno sobre nuevas muestras y las segundas, las pruebas sustantivas, ya nos permitirían a nosotros mismos comprobar la razonabilidad de los saldos. También hay unas pruebas o unos procedimientos, de carácter general. Es importantísimo que el auditor, una vez que obtiene sus hallazgos en la fase de ejecución, pues comunique los resultados denominados o parciales o provisionales resultantes de la aplicación de los procedimientos. Recuerden que lo que uno hace en principio es obtener una condición determinada. Esa condición tiene que ser comunicada a los responsables para que ellos, a través de sus respuestas, nos ayuden a identificar las causas por las que las debilidades se han producido. Eso ocurre tanto en la evaluación de control interno como ya en la fase de ejecución, en donde concretamente ya tenemos los hallazgos relacionados con las afirmaciones de veracidad, de integridad, de evaluación. Si ya tenemos hechos concretos que afectan la razonabilidad de los saldos, entonces estos tienen que ser comunicados para obtener las causas, medir los efectos y por ende hacer posteriormente los ajustes, las reclasificaciones que sean del caso a través de las recomendaciones pertinentes. Y otro procedimiento de carácter general es precisamente elaborar los comentarios. Agradezco mucho el tiempo que ustedes dediquen a esta síntesis expuesta. Como ustedes pueden apreciar, está enfocada sustancialmente en la guía didáctica. Prácticamente lo que se ha dicho, así como el contenido de las láminas, es lo que consta en la guía didáctica. Los reforzamientos que se pueden hacer ya con mayor profundidad es revisando el texto básico y los textos complementarios, así como el anexo que consta en la guía que ha sido entregada a ustedes. Al final de cada unidad, como decíamos, ustedes tienen elementos para ir comprobando aquello que han estudiado. Y después de la unidad 3 y 4, y específicamente de la unidad 3, ya tienen trabajo de ensayo concreto que tiene que ver con la valoración del riesgo, que es fundamental para la evaluación de control interno, para tener una idea muy clara del nivel de confianza al que uno se enfrenta, pues tiene que utilizar estas matrices, que no son complicadas, pero que pueden ser desarrolladas por ustedes a través de las actividades que se propone en esta guía didáctica y que aplica fundamentalmente elementos de los textos que han sido sugeridos para su desarrollo. Repito, José María Saldumbide, estoy a cargo de este módulo, de lo que es la evaluación de control interno. Con absoluta confianza, ustedes tienen tanto mi correo electrónico como mis datos telefónicos para que podamos estar en contacto, poder absorber las consultas, inquietudes que tengan y ir desarrollando concomitantemente este módulo para que ustedes tengan éxito. Ratifico mi agradecimiento por la atención que ustedes presten a esta exposición, pues, y me despido con un gentil saludo, agradeciéndoles nuevamente.